El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo dad limosna de lo que hay dentro, y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, un evangelio bastante concreto. A mí personalmente me gusta mucho porque son evangelios que hablan de cosas concretas de la antropología humana, del hombre. El Señor va al centro neurálgico, al corazón del hombre, a hablarnos al corazón. Hoy celebramos el día de San Calixto, Papa y Mártir. Aquí en Roma, en la ciudad de Roma, hay unas catacumbas, quizá las más conocidas y de las mejores conservadas, que son las catacumbas de San Calixto. Os recomiendo que si venís a Roma vayáis a verlas. Tienen todos estos pasadizos subterráneos donde eran enterrados los primeros cristianos. Eran como necrópolis, como cementerios, panteones, donde se sepultaba a los cristianos lejos de este mito en el que se creía que las catacumbas eran los lugares donde se escondían los cristianos durante la persecución. Es difícil históricamente poder creer esto porque eran conductos bajo tierra grandísimos. Seguramente el emperador sabía de la existencia de todas estas ciudades. Era un lugar de sepultura. Excepcionalmente algunas veces se hacía ahí la liturgia, pero en la época de los primeros cristianos la liturgia era en la Domus Ecclesiae, en las casas. Los cristianos se reunían en casas para celebrar la Eucaristía, para reunirse en el nombre de Jesucristo y cumplir esto que el Señor había dicho: donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Una vez dicho esto y contextualizado el día de este santo San Calixto, quiero hablar del Evangelio porque me parece que no tiene desperdicio. Lo primero de todo, me llama la atención la comparación que el Señor hace de este fariseo, que bien puedes ser tú o puedo ser yo, con plato y con vaso. Dice, limpiáis la copa y el plato por fuera. El Señor compara no de manera azarosa, no por casualidad, con estos elementos. El plato y el vaso son elementos frágiles. ¿Qué basta hacer así? Se hacen añicos, que si se caen al suelo se parten. Entonces aquí está hablando de la fragilidad de lo humano, de esta debilidad que tenemos, ¿no? Por eso este plato, este vaso, el Señor los mueve y los mueve con delicadeza para que no se rompan. Pero si nosotros queremos tomar el mando y ser dioses, pues seguramente se hagan añicos más pronto que tarde. Por eso lo primero, ¿no? Esta comparación que hace. Y habla de que lo limpian por fuera, pero no por dentro. ¿De qué sirve limpiar por fuera si el contenido está por dentro? Este verbo limpiar, lo dice San Ambrosio de Milán, lo compara el Señor hoy con los sentimientos del alma. O sea, al final hoy el Señor lo que está hablando es que lo importante es lo de dentro. Las acciones exteriores solo manifiestan lo que hay dentro. Por eso se pueden intentar paralizar las guerras, se puede intentar cambiar las estructuras sociales. Vemos constantemente alrededor del mundo manifestaciones para luchar contra una cosa, para luchar contra el colectivo de otra, para el sector de los automovilistas que puedan tener no sé qué, huelga de no sé cuántos, y al final eso pues sí puede tener una duración, pero al final si no se cambia el corazón del hombre, que es de donde verdaderamente sale la rapiña y la avidez, como dice este Evangelio, todo habrá sido en vano. Por eso el Señor es interesante que hoy toca el punto neurálgico de este fariseo. Primero me llama la atención que el Señor no rechaza. No rechaza a este fariseo, no lo mira por encima del hombro. Es invitado a su casa y él entra. ¿Cuántas veces tú y yo, creyendo que somos cristianos de primera, de pedigrí, nosotros es que no nos juntamos con gente así? A mí me ha tocado verlo mucho en la iglesia. Gente que se siente ya como 3 metros sobre el cielo, ya casi levita como San José de Cupertino, y entonces
la manera de hacerle ver a una persona que no está a su nivel espiritual es que la rechaza, ¿no? No se puede acercar con ella, no se puede juntar con ella. Pues atento, porque quizás somos los nuevos fariseos del siglo XXI. Porque el Señor no hace acepción de personas, el Señor conoce lo que hay en el corazón de este fariseo igual que conoce lo que hay en el tuyo. Y a lo mejor este fariseo nunca ha escuchado todavía la palabra de Dios. Se sabe la ley, se sabe la Torá, cumple cultos externos, mandamientos externos, pero no ha escuchado de verdad que es amado, que es lo único capaz de transformar el corazón del hombre. Por eso Dios se hace pecado con él, entra a su casa, pero Jesucristo lo hace dejando a un lado esta ley de lavarse hasta los codos, ¿no? Esto tenemos que saberlo para entender el Evangelio, era el ritual que hacían los judíos para comer. Un fariseo no podía sentarse a la mesa sin haberse lavado hasta los codos, los brazos para poder comer. Era el ritual de las abluciones, de la purificación, de la pureza para poder comer. Como si lo que te hiciera puro fuera hacer un ritual. La pureza, como digo, es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. En un tiempo el Señor ha ido preparando a su pueblo y le ha dado todos estos ritos con un cierto sentido de purificación, pero esta purificación la lleva al extremo en su propia persona, en Jesucristo subiendo a la cruz, ha sido la ablución definitiva, ha sido de su costado de donde ha brotado la sangre y el agua que nos purifica y nos lava. Por eso el Señor hoy no se anda con diatribas, no se anda con rodeos, sino que va al grano, va al meollo del asunto, como decimos en España. Le dice, ¿quieres que todo sea puro? Da limosna. ¿Y por qué le dice concretamente da limosna? Porque Jesucristo conoce lo que este fariseo tiene en el corazón y seguramente ese que tenía hoy delante ahí, lo que llenaba su corazón eran las riquezas, era la idolatría al dinero. Por eso te puedes revestir, ¿no?, de pureza legal, te hacen las abluciones, no tú, ayudas mucho en misa, eres lector, eres catequista, te hacen ver en la parroquia, te perfumas, te peinas, vas los domingos a misa, estás en no sé qué grupo, pero luego aparece el pobre y lo saltas. Pero luego tu hijo te pide 1 euro más este mes o 1 peso más este mes porque tiene no sé qué y tu mujer te pide un poco más, ¿no?, para el gasto semanal o mensual de la compra y entra un bloqueo. Hasta te enojas, te enfadas, te sale la rabia, pero es que no te basta con lo que te doy. Pues hermanos, el Señor nos está hablando a nosotros hoy, no es a este fariseo. ¿Qué tienes en tu corazón? Dice San Agustín de Hipona que todo hombre ama. El problema es cuál es el objeto de nuestro amor. ¿Qué es lo que tú amas? Porque puede ser que crees que amas ciertas cosas, pero lo que en verdad es el motor de tu corazón es otra cosa. Por eso, en el fondo, ¿cómo es el mecanismo, ¿no?, de verdaderamente ser libre y que de dentro salga lo que Dios quiere? Por la escucha viene la fe. De la fe se recibe el Espíritu. Y este Espíritu de Jesucristo habitando en nosotros nos mueve a la caridad, que es un corazón abierto a donarse a los demás, a darse al otro, a dar la propia vida. Sin embargo, el que se escucha a sí mismo se encierra en sus racionamientos y en sus pensamientos y el espíritu que le invade es el de la idolatría. Y entonces el corazón se cierra a cualquier tipo de cosa que le quite la vida. Solo vive en función suya. Entonces todo es una molestia, todo es una carga, todo lo haces por rutina, pero no hay una verdadera apertura del corazón. Por eso, hermano, nos podemos pasar dando vueltas en la vida, que si verdaderamente Jesucristo no tapona esta vena que nos hace desangrarnos, este mal, si verdaderamente no entra el Señor y cura esta hemorragia que tenemos en el corazón por el pecado, pues iremos arrastrándonos. Pues necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser vigilantes de lo que hay en nuestro corazón y qué difícil es en un tiempo en el que no se piensa. Termino ya, pero ayer me gustaba porque iniciaba unos cursos de doctorado en la universidad y daba para mí una lección magistral de esas que se daban antiguamente en las universidades, una lección de un maestro, no profesor, un maestro que sabe de la vida, pero además era un profesor de filosofía y me encantaba cómo nos proponía hacer la tesis doctoral, porque dice, en un tiempo en el que la IA, la inteligencia artificial, domina todo,
pareciera que ya no tiene cabida el dedicar 3, 4, 5 años de tu vida a hacer una tesis doctoral y especializarte en un tema, ¿no? Porque, claro, una tesis doctoral, para ser bien construida y edificada, hace falta leer mucho, sentarse, a adquirir la información, contrastarla, compararla, pero sobre todo hace falta un pensamiento incisivo, un pensamiento crítico. Y hoy se ha dejado de pensar críticamente. Hoy el hombre promedio académico lo que quiere es que le den una metodología a seguir para llegar a unas conclusiones, sin tener que calentarse la cabeza, ¿no? Datos, como hace la inteligencia artificial, conclusiones. Pero lo difícil es poner en tela de juicio lo que se está diciendo. Por eso vemos hoy en la política que pocos son los que piensan. Es verdaderamente ver con un análisis crítico. O sea, ¿cómo puede ser que, por decir una situación concreta que me parece que es evidente en España, se diga una cosa de manera oficial que todos ven que es mentira, pero tantas veces se repite que la gente la toma como verdad? Eso es una máxima leninista, marxista, que es que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, y si encima es amplificada por los medios de comunicación, pues la gente se vuelve como borrega. Entregamos nuestra libertad a los políticos y lo que ellos digan es lo que se hace. Por eso estamos en un tiempo en el que hace falta pensamiento crítico, en el que hace falta tener el propio juicio, y para eso hace falta el discernimiento. Para mí, concretamente, el discernimiento cristiano, que es el que te da el verdadero sentido de la vida y el que hace que todo lo demás, la razón, la inteligencia, lo científico, cobre sentido. Porque si dejamos a Dios a un lado, lo poquito que sé se convierte en una idolatría que me lleva a la muerte. Sin embargo, lo poquito que aprendes, iluminado por la luz de la fe, es una cosa maravillosa que te abre fronteras, te abre horizontes. Por eso, hermanos, ánimo. Estamos en un tiempo en el que hay que pensar, porque pensar implica tiempo, pensar implica complicarse la vida, pensar implica ejercer esta capacidad intelectual que Santo Tomás de Aquino tantas veces dice que Dios nos ha dado y que necesitamos ejercer para verdaderamente ser dueños de nuestro ser, de nuestro corazón, ser dueños de nuestra vida, siempre unidos a Jesucristo, ejercer responsablemente la libertad que Dios nos ha dado. Y hoy nadie quiere ejercer su libertad, queremos que nos den todo hecho. Por eso, hermanos, este evangelio actualísimo en el siglo XXI. ¿Cuánta gente se mete silicona, se mete botox, se hace mechas en el pelo, se cambia el género, se mutila los genitales, cambia la copa por fuera, como si eso cambiase lo de dentro? El evangelio de hoy lo viene a decir muy claro, es aterrizable a lo que hoy vivimos. Por más que te truques, que te maquilles, que te transformes, que hagas lo que quieras, eres lo que eres. La esencia no cambia. Porque el Señor ha infundido el alma en el acto creativo de tu ser, de tu ser persona. Cuando te ha dado el ser, cuando te ha llamado a la vida, te ha dado una impronta. Y por el bautismo esta impronta se concretiza en ser hijo de Dios. Por eso, qué afanado está el mundo, ¿no? En el running, en el salir a correr, en el gimnasio, en el tener musculitos, en el realizarte físicamente, y vacío por dentro. A lo mejor metido luego en aplicaciones, vendiendo ese cuerpo, claro, porque una persona que invierte tanto en su cuerpo es porque algo quiere, ¿no? Tú quieres sacar un beneficio. Llámalo ligar, llámalo vivir de tu cuerpo, llámalo vanidad, narcisismo, que te miren, que te adulen. Pues hermano, ¿no será que estamos en una sociedad que se está vaciando? Que le da más importancia al merengue y al betún del pastel de fuera que al sabor que verdaderamente tiene, que le da más importancia a la fachada del edificio que a los cimientos, porque puedes tener una fachada preciosa que, como venga un terremoto y los cimientos no sean firmes, por muy bonita que sea la fachada, se cae. Por eso este evangelio, hermanos, qué importante sería que todos lo meditáramos y nos invitara a la vigilancia del corazón. Pues hermanos, que en nuestro corazón reine Jesucristo, porque esa es la verdadera alegría y es el verdadero cimiento en la vida. Que así sea.